Speaking on two topics for unresectable liver tumors, the first one covering Y90 therapy. Muchísimas gracias. Yo voy a estar hablando acerca de dos ponencias concernientes a tumores irresecables del hígado. La primera ponencia es acerca de la terapia I90. Oh, sure. Okay, yeah. Perfect. Wonderful, thank you. All right. As a brief introduction, transarterial radioembolization, or TARE, was developed in the 1960s and involves the use of radioactive beads in the arteries to provide radiation to a tumor. Como introducción podemos decir que la radioembolización transarterial fue desarrollada en la década de los 60 y fue como una opción de tratamiento para pacientes con tumores irresecables. Trials were done in the 1980s and 90s, looking at this as an option for hepatic malignancies, and this was better optimized and used as a standard therapy starting in the 2000s. Estudios clínicos fueron realizados en los 80s y en los 90s para determinar si era importante agregarla como modelo de tratamiento, lo cual fue iniciado en los años 90. As a result, this switched from being a low fixed dose to a higher ablative dose, and we switched from doing this to the whole liver and started segmenting this out to segments and then finally just the tumor. Entonces empezamos a hacerlo desde dosis fijas bajas a dosis ablativas, o sea, dosis dirigidas a la lesión, y en proceso de selectividad desde el hígado completo, después al lóbulo, al segmento y después al tumor dirigido específicamente. And this is used in a wide variety of methods. This can be done to downstage tumors towards liver transplantation as a standalone therapy or prior to hepatectomy in order to increase the likelihood of surgery. Con respecto al uso y a la administración para este tipo de tratamiento, tenemos tres variedades. La primera es para disminuir proporcionar la regresión del tumor para el paciente ir directo a trasplante como tratamiento único ofrecido para estos pacientes y ofrecido también para cuando se va a ofrecer terapia previa a la remoción del hígado. Just for clarification as well, a TARE is also known as Y90, ablative radioembolization, or radiation lobectomy. Para que lo tengan de referencia, también se llama I90, se llama también terapia selectiva de radiación interna y radioembolización ablativa. And there are multiple different ways to deliver this therapy. Our center tends to use glass beads and has been doing this for the last 10 years, while others will use a resin-based. Para los vehículos tenemos dos modalidades. La primera es con esferas de vidrio y que es la más usada a nivel general, pero también, y la más reciente, y en instancias anteriores usábamos resina. The overall process for doing this is performed by our interventional radiologists, who will start with a planning angiogram using technetium-99 in order to identify the best route. Then we will order a dose and approximately 1 to 2 weeks later administer this through an angiogram. La programación para esto, nosotros hacemos un angiograma planeado con tecnesio 99, donde nosotros administramos la dosis y después primero se planea a través del angiograma y después se administra la dosis aproximadamente de 1 a 2 semanas después. In general, this can be done while patients are on systemic therapy and does not need to be stopped, and can also be redosed as needed in the future. En general, esto es beneficioso para pacientes que están recibiendo quimioterapia sistémica y se puede ajustar la dosis a lo largo del proceso. It is also not contraindicated to give subsequent external beam radiation, and we tend to do these on patients that have single dominant arterial blood supply. Tampoco es contraindicación para pacientes que están recibiendo radiación subsecuente con rayo externo y con una proporción adecuada de suplemento arterial en el hígado.
As a result, we tend to avoid patients who have peripheral lesions if possible, or in watershed regions, or with poor liver function. Preferimos no darle ese modelo de tratamiento a pacientes que están recibiendo biológicos o en las regiones del hígado como el hilo en la región pericardial. At our institution, we tend to use these for patients with unresectable disease, and this encompasses a couple of different definitions of unresectable. Okay, preferimos que este modelo de tratamiento sea utilizado para las lesiones irresecables, pero el concepto de irresecable puede variar dependiendo del cirujano. The first is patients who we feel are anatomically unresectable, where either there are too much disease or the functional liver remnant is too small for initial operation. En este caso, en las versiones anatómicas podemos establecer que puede ser o demasiadas lesiones a lo largo del hígado o la función renal la función hepática es pequeña. Second is when they are oncologically unresectable. For example, we feel that the patients are at high risk for having early metastases or extensive disease, and we want to give time to test the biology. También están los irresecables oncológicos, que son los pacientes que tienen lesiones hepáticas muy grandes con invasión vascular. And the third is when the patient themselves is physiologically unresectable. For example, if the patient has comorbidities where an initial operation would be advised against. La versión fisiológica es cuando el paciente tiene muchas comorbilidades que hace imposible poder hacerlo en el momento del diagnóstico. One of the reasons we like Y90 therapy at our institution is because it allows for liver modulation. Una de las cosas que nosotros nos enfocamos en es la modulación hepática. This allows us to give time to improve the size of the future liver remnant and also treat the future resection site with one therapy. En esta nosotros nos enfocamos en los dos modelos, que es evaluar el remanente de hepático a nivel futuro y la cantidad en el lugar de resección de este tumor. For example, we will treat the functional or the resection site with Y90. En este caso vamos a tratar con la parte que está afectada por el tumor con I90. This allows for slow hypertrophy of the functional liver remnant. Y esto nos ayuda a que el área que no está afectada pueda tener un desarrollo adecuado Before resecting the site with the tumor. antes de poder resecar el tumor. And as such, this allows for a combination of liver modulation and liver-directed therapy. Esto nos permite tener una sincronicidad en el modelo de cómo vamos a manejar el tratamiento, sea con tratamiento directo al hígado y la modulación hepática. Our institution has published in the past of their early use of this in combination with liver resection for malignancy. Nuestra institución está usando este modelo para poder ofrecerle a los pacientes con resultados para la resección hepática en casos de malignidad. This was a group of 26 patients between 2007 and 2018 that were undergoing hepatic resection after previous Y90 radioembolization. Este estudio fue basado en la clínica Mayo en la Florida durante el periodo de tiempo del 2007 al 2018 en 26 pacientes que estaban preparándose para hacer una resección hepática antes de la embolización. Of note, it's a very selected group, as this is just patients who underwent hepatic resection, but at least shows that this is a useful preoperative method for treatment. Nosotros nos ofrecemos este tratamiento para los pacientes que tenían esas características, pero que eran los que eran mejor candidatos para recibirla. And the main reasons for treatment in this group was a combination of a high-risk tumor at risk for metastasis or growth, as in the combination with an insufficient functional liver remnant. Entonces, parte de los criterios que utilizamos fueron estos, que tenemos un tumor de alto riesgo, teníamos
insuficiente remanente de tejido hepático y que habían fallado y que tenían pocas opciones desde el punto de vista quirúrgico. Patients tended to be fairly young in this group, and at least 3/4 of them continued with systemic chemotherapy despite Y90 or during Y90. Parte de los resultados nosotros nos dimos cuenta que el grupo era relativamente joven y que la mayoría de los participantes continuaron con terapia sistémica después del tratamiento con I90. The predominant pathology in this group was a combination of hepatocellular carcinoma, metastatic colorectal cancer to the liver, and intrahepatic cholangiocarcinoma. Entonces, con respecto a la patología, la gran parte de los pacientes tenía primero un carcinoma hepatocelular primario, teníamos cáncer colorectal metastásico y teníamos un colangiocarcinoma. They were predominantly right-sided tumors and fairly large with a mean tumor size of 7 centimeters. Con predominancia a que sea del lado derecho y que en promedio el tamaño del tumor era de 7.4 centímetros. Resection that followed, hold on. The resection that followed was, in most patients, a right hepatectomy or trisegmentectomy. And this was for most patients, long operation, an average of 6 hours with high blood loss. Para estos pacientes, la cirugía post-tratamiento en la mayoría de los casos fue hepatectomía derecha o resección del segmento y tenía unas consecuencias bastante importantes con respecto a las complicaciones porque era una cirugía larga y que requería una pérdida de sangre importante. This is not to say that the Y90 made the case more difficult, more so that just these were high-risk patients with extensive tumor burden. Esto no significa que el I90 no tuvo resultados o complicó el procedimiento en sí. Lo que pasa es que el tipo de paciente que ya previamente se había establecido para eso era un paciente con más riesgoso y que ellos tenían también la expectativa de que podía pasar eso con respecto a las complicaciones. And despite this, we were still able to do a minimally invasive hepatectomy in a third of patients. Y a pesar de esto, se le pudo hacer una cirugía mínimamente invasiva en la gran mayoría de los pacientes. The Y90 was treated in all patients over an average liver volume of about 1,000 milliliters, and it was about 60% of the overall liver that was treated in patients. Entonces, el I90 fue administrado en pacientes que en cuestión de consulta no se tuvieron que internar los pacientes para este tratamiento y la tasa, el porcentaje de hígado que se pudo tratar fue un de 60%. An additional 6 patients did require portal vein embolization prior to resection to help increase the size of the functional liver remnant. A pesar de esto, 6 pacientes adicionales necesitaron embolización de la vena porta previo a la resección. And on average, patients, the time from Y90 to surgery was about 8 months in most patients, and upwards of 2 years in some. We were able to operate afterwards. En promedio, los pacientes que recibieron I90 comparativamente con otros modelos de tratamiento, desde la administración de la I90 hasta cirugía, fueron solamente 8 meses, aproximadamente 235 días. This slide is to mainly show that we were able to get a good increase in the size of the functional liver remnant, even with the use of Y90. En esta gráfica nos enseña cuál es la buena respuesta del tratamiento a los pacientes con el remanente de hígado en general. Overall, patients did well and were in the hospital for, on average, about a week, owing to the nature of their operations. En sentido general, los pacientes no tuvieron tantas complicaciones. El periodo de estadía durante el hospital fue de 8 días. And despite all this, patients had very good outcomes with no patient having a grade 4 or 5 complication, and only 1 patient with mild post-hepatectomy liver failure. En sentido general, la gran mayoría de los pacientes tuvo una buena estadía en el hospital. Solamente un solo paciente de estos tuvo un fallo hepático post-hepatectomía.
And on pathology, patients had a combination of either extensive response or complete response 3/4 of the time, and almost all underwent an R0 resection. En cuanto a patología, nosotros podemos decir de que el 76% de los pacientes tuvieron una respuesta intensiva incompleta y el R0 fue satisfactorio en un 96%. However, as noted earlier, this is not an intention to treat study. This is just a representative of our early treatment patterns with these patients, and obviously more work is needed to show this, and this was a very selective group. Tiene que tener pendiente también de que esto es una nueva alternativa de tratamiento que se le puede ofrecer a estos pacientes que no tienen ninguno. Nosotros tuvimos esta respuesta que como quieras vamos a seguir investigando y vamos a determinar en el futuro si esto se puede convertir en un estándar de tratamiento. However, since this study, we've been using this more and more prior to surgery in a wide variety of tumors to help us both treat tumors and increase the functional liver remnant. En este caso de los pacientes vamos a seguir investigando y tenemos una buena respuesta con respecto a el porcentaje de remanente de hepático después del procedimiento. And overall, we do feel that this is safe and allows for downstaging of large tumors, especially those close to vasculature, and allowing for large resections in patients who initially present with small functional liver remnants. En sentido general, podemos decir que es un procedimiento seguro para los pacientes que tuvieron reducción hepática con la quimioterapia y que presentaron grandes resecciones del hígado y los remanentes son muy pequeños. It allows us to treat high-risk tumors while patients are on systemic therapy and also while giving it time for the tumor biology to declare itself. Esto nos permite a nosotros, a pacientes con alto riesgo que están recibiendo tratamiento sistémico, poder esperar para una declaración de la biología del tumor y así poderle dar el mejor tratamiento posible. And it also gives us time to optimize patients medically who may be high risk for surgery while they're on chemotherapy. Además, nos ayuda a optimizar al paciente de manera médica antes de ofrecerle un procedimiento quirúrgico. There are many advantages to Y90 in general, that it is therapeutic to the tumor and allows for a potential complete response without the risk of post-portal vein embolization tumor progression. En sentido general, podemos decir que hay diferentes ventajas. La primera es terapéutica, porque la respuesta completa al tumor sí es posible y también ofrece mucho menor riesgo a que se pueda realizar una embolización de la vena porta post-tumor. In addition, it can defunctionalize the treatment site and improve our margins while helping to hypertrophy the functional liver remnant. Lo mejor es que también podemos personalizar el modelo de tratamiento y agrandar el remanente del hígado que quede en el paciente. But unfortunately, it's not without disadvantages, including the fact that it is often very specialized, takes lots of experience, and not all centers do this similarly. Y como en contrapeso con esto, podemos ofrecer también que tiene desventajas. La primera es que requiere mucha especialización y experiencia, es muy costoso y no todos los centros ofrecen este modelo de tratamiento. In addition, it can be expensive, and there are risks with regards to hepatic decompensation. Y él también tiene un riesgo bastante elevado de que el paciente se pueda descompensar. Thank you.